tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Bueno, gracias que siguen el 11 y en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Gracias que sigue aquí. Con nosotros la doctora María Magdalena González Sánchez. Ella es doctora en física, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, es un gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto también para mí estar aquí contigo. Gracias. ¿Habías venido aquí al Canal 11 alguna vez? No, todavía no me había tocado. No, mira, qué bueno, es un gusto. Sí, una felicidad estar aquí, sí, claro. Oye, ¿qué tanta conciencia tenemos de eso que es ahí? Luego nos dicen que el hoyo negro y todo eso. ¿En qué andamos los seres humanos? ¿Qué tanto cuidamos ciertas cosas? ¿Qué tanto hay conciencia de ello? ¿Y qué hacen ustedes, los científicos? Pues mira, yo creo que hoy en día sabemos bastante. Sí. La juventud es increíble la cantidad de información que tiene, ¿no? Sin embargo, creo que han perdido la noción de la grandeza de lo que es, ¿no? Cuando tú de repente ves Viaje al Espacio, Star Trek, que dicen, vamos a cambiar la dirección de la nave, no, se acabó, ¿no? Eso te parece como que es facilísimo. O que de repente se acercan a un pulsar y qué sé yo. Entonces la gente siente que está familiarizada, pero realmente de eso a tener el entendimiento y la noción de la grandeza, de las cantidades, de lo lejano, de lo masivo, creo que nos está faltando, ¿no? Y eso ha sido, bueno, pues por toda la ciencia ficción que tenemos. Y la información, ¿no? La información. Oye, doctora, a ver, de las películas que has visto, de esas que tienen que ver con el futuro, ¿no? Desde de la primera, aquella que a todos nos asombró, no sé a ti, la de 2001, Odisea del Espacio. Sí, claro. Pero también estoy pensando en estas películas de Marte, que van a Marte a recuperar a alguien que se quedó olvidado en el viaje. Claro. De estas películas, incluso la de Cuarón, de las películas de ciencia ficción claramente establecidas como tales, de superhéroes. ¿Hay algo que tú veas que medio se acerca a lo que puede ser ese mundo o no? Pues mira, yo creo que cada vez los directores y productores tienen más asesoría de científicos. Claro. Entonces, cada vez se acercan más a la realidad. Y digamos, antes tú los veías que podían moverse como si estuvieran en la Tierra, ¿no? Sí. Tú lo puedes ver las series antiguitas. Sí. Entonces, yo creo que sí, cada vez, no son perfectas, por supuesto, es muy difícil, ¿no? Cuidar cada uno de los detalles, pero yo creo que cada vez se acercan más a ¿Hay alguna que te guste? Bueno, por supuesto que Gravity fue... es buena, ¿no? Muy buena. Muy buena. ¿No? Hay otras de ciencia que no necesariamente tienen que ver con el espacio, ¿no? Que de repente nos han hecho cuestionar. Acabo de ver con uno de mis hijos Proyecto Géminis. Ah, claro. Que más allá de lo que uno pueda pensar, ¿no? Porque es Will Smith y demás. Will Smith. Los hijos entretiene. El hecho de pensar esta situación de clonar al ser humano, ¿no? De que si debes o no debes de tener sentimientos. Un ser humano es ser humano si sigue teniendo o no dolor, ¿no? Y como yo le decía a mi hijo, bueno, y si el ser humano no tiene dolor, ¿cómo lo limitas? ¿No? ¿Cómo haces que ese ser humano que es clon, que quieres usar como arma, tenga una lealtad hacia ti? A ver, pero en esta parte que de repente, la verdad que pregunto como una constante, que es, ¿cómo es que alguien como tú, hoy una científica reconocida, todas estas blasones que se van construyendo en la vida, decide uno, a ver, ¿yo por qué me voy a dedicar a la astronomía? O sea,
tenías 10 años, volteaste a ver las estrellas y dijiste, o qué fue, o a la física, ¿no? O sea, ¿cómo se da esa vocación? Uy, no, te voy a decepcionar. No. Yo no la tengo desde tan joven. No, pero claro que no. Cuando yo era joven, lo primero que quise ser, por supuesto, fue médico. Sí. ¿no? Después de ser médico, quise ser abogada. Y mi decisión de saliendo de la prepa era entre ser física o matemática o abogada. Y realmente lo que todo tenía... en la UNAM. Todo en la UNAM. En sí. la UNAM. Sí, bueno, para mí no había otra cosa más que Sí. la UNAM. En ese instante, la verdad, Era tu espacio. sí, punto. era incluso educación de mis padres, ¿no? Era la UNAM, la UNAM. ¿no? Hay muchas cosas que ¿Tus no te papás cuestionas. son profesionales? Los dos, sí, uno es Ah. contador y el otro es abogado. Mi padre es abogado, mi madre es contador. Fíjate. Y Entonces, los dos de la UNAM, sí. Los dos de la UNAM. Entonces, pues obviamente me afectaba a mi padre por la cuestión del derecho, pero creo que la constante en las carreras que yo tenía era que me gustaba resolver problemas y entender. Entonces, al final me fui más hacia la idea de matemáticas y física y me pareció que la física era más aplicada y podía tener mejores oportunidades y decidí ser física. Y entonces, pero ¿en qué área estuviste en tercero de prepa? En área 1, por supuesto. En área 1, Sí. eso sí ya estaba medio definido. Estaba definido, pasé por química, biología, o sea, las ciencias me gustaba. Sí, ¿Medicina se descartó muy pronto? No, y hasta la fecha me emociona, pero me gusta la medicina desde entender el cuerpo humano, Sí. que al final sigue siendo biología, química, física, ¿no? No se desechó. Pero esta parte de resolver problemas, de entender qué pasa con la naturaleza, el universo, me gustaba. Pero nunca pensé en astronomía, de hecho era lo último que yo pensaba. Pasé por física nuclear, pasé por física de partículas, y fue hasta que ya estaba en el doctorado. En el doctorado yo estaba haciendo doctorado. ¿Sobre qué fue tu maestría? Yo entré al doctorado directo. Sí, claro, entiendo. Entonces, Sí. hice mi tesis de licenciatura fue en física nuclear. Ujú. Y después entré a hacer cosas de neutrinos, o sea, de partículas. Y estando ahí yo era teórica y la verdad es que no me gustaba el ambiente de los teóricos, ¿no? Era un ambiente muy serio, solitario. Y cuando vi el grupo experimental y discutir con otros estudiantes y los profesores y los grupos, me fascinó. Y entonces me cambié y resultó que lo que hacían era astronomía, astrofísica. Y entonces hice mi doctorado en cuestiones de astrofísica. Mira, oye, a ver, déjame echarme tantito para atrás. En todo ese saltar, bueno, era relativo el saltar porque ya el área era física, Sí, claro. ¿no? Cuando llegas a cuarto de carrera, Ajá. que haces tu tesis, supongo que empiezas a imaginar que ya tu vida va a ser la de una investigadora. Fíjate que no. A ver, otra paradoja, como dicen ustedes. Sí, pues mis padres no eran científicos, no había nadie dedicado a la ¿Pero a qué te ciencia. ibas a dedicar? No lo sabía, ¿Como solo sabía que física? me gustaba. ¿A trabajar qué? ¿En un laboratorio? Solo sabía que me gustaba. Sí. Y lo único que sabía era lo que la gente decía, no estudies física porque lo único que vas a hacer es profesor. Sí. Pero te fascinaba, me apasionaba, y mientras a mí me guste, algo he de averiguar. Y tuve muchos amigos que fueron los que me iniciaron y me platicaban, y entonces empezaban a hablar de por qué no hacemos el posgrado afuera, y yo como afuera de México, ¿qué es eso, no? Y entonces, pues es cuando se te empieza a meter la cosquilla, ¿no? Sí. Y me gané algunas becas para hacer estancias en Estados Unidos, en el laboratorio de Fermilab. Ajá. Entonces eso todavía me apasionó, fui a ver... Todavía sin estudiar el doctorado. Todavía, estaba yo en la licenciatura, en la parte final, en Sí. la tesis. ¿En tu casa qué decían? Ya nos amolamos. En mi casa no me entendían. Sí, pues sí. Es decir, pues no entendían la carrera, Sí. ¿sí? Pero de cierta manera creo que me daban el beneficio de la duda. Bueno, y también, te lo digo un poco quizás con una mirada después de tener la oportunidad de conversar con científicos, trabajar en las universidades, etcétera, pues ver la UNAM y ver el POLI y ver ahora la UAM para hablar de las de la Ciudad de México, Claro, ¿no? claro. Sin pasar por alto algunas privadas, pues meterte a la UNAM desde fuera hay un paraguas ahí, ¿no? Entonces yo creo que tus papás dijeron, bueno, pues ahí está el paraguas de la UNAM, ¿no? Pues mira, mientras estudiaba, digamos que, mira, para bien o para mal, en esos tiempos, no es que yo sea muy anciana, pero en esos tiempos, la mujer no se preocupaba de qué ibas a vivir, porque, bueno, en teoría ibas a tener un marido que te mantuviera, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eso también tranquilizaba a mis papás. Bueno, estudia, dedícate a lo que te gusta. Sí, otras cosas les preocupaban a mis padres, como tú dices, la UNAM era la UNAM al final. Y bueno, me dejaron ser, ¿no? Me dejaron ser. Oye,
¿Qué pasó esa la primera vez que te fuiste al extranjero? Una cosa es que te vayas al extranjero de paseo o a lo que fuera, y otra ya como profesional. Bueno, fue el susto. Sí, claro. Sí, el idioma. susto. El idioma, no dominaba yo el idioma. Había ido pocas veces yo al extranjero, de hecho había ido a Estados Unidos, pero a ver una tía, que es muy distinto a de repente estar sola en un lugar completamente distinto. Y bueno, pues entre los amigos, el novio, todo el mundo te aconsejaba qué es lo que tenías que hacer llegando allá. Y pues, ¡pum!, de repente estás ahí. Sí, exacto, sí, ¿no? Claro. Era desde cómprate un coche, cómprate una bicicleta al menos para ir de súper, lleva dinero, busca casas así, ya sabes, van a dejar cada fin de semestre muebles en la calle, recógelos porque así va a ser más barato. O sea, una serie de consejos que te da todo el mundo, ¿no? Oye, pero ¿y llegaste? ¿A qué lugar fuiste? A Wisconsin, la ciudad de Madison. Y es frío, ¿no? Es frío, pero es una ciudad hermosa. Es muy cosmopolita. Sí. Hay gente de muchos lugares del mundo, comida muy distinta, es muy abierta, es muy liberal. Digamos que caí en un muy buen lugar. Oye, regresas a México y te metes en la idea de hacer el doctorado. Bueno, después de la estancia. De la estancia. Sí. Sí, de hecho, yo pensaba que me iba a seguir en altas energías. Sí. Ya me habían hecho un ofrecimiento de regresar a Fermilab. Les había gustado mi trabajo y yo llegué empeñada que me iba a regresar. Siempre hubo un ángel a mi lado, que fue mi tutora de licenciatura. Y ella me guió para decirme, yo creo que no es tu lugar. Y fue gracias a ella y cosas que hizo que caí a Wisconsin, creo yo. Eso es lo que yo siempre he interpretado de todo lo que ha pasado. Pero ¿quién mejor que tú para interpretarlo? Oye, sí. A ver, déjame preguntarte estas cosas que tienen que ver con el proceso de formación profesional. Sí. Cuando llegaste a Wisconsin, la hoy doctora María Magdalena sintió que sus conocimientos adquiridos en México, en la UNAM, eran de buen nivel en comparación a lo que entraba y a lo que iba viendo allá adentro? Mira, te voy a decir, yo se lo he dicho a mis estudiantes y cuando regresan me dicen lo mismo. Formación como la Facultad de Ciencias no he visto en Estados Unidos. Mira. Es mucho mejor porque nuestros profesores son muy críticos, te enseñan a pensar, ¿sí? La educación, al menos en Estados Unidos, es más como entrenamiento, ¿no? Al menos a nivel licenciatura. Y entonces cuando tú tomas las materias, pues te dan un libro, revisas el libro y vas sobre ese material. Acá los profesores agarran más de un libro, 7, 10. Y luego te preguntan 20 cosas. Sí. Y los exámenes son de que, joven, entréguemelo cuando se canse de tratar de resolverlo, ¿no? Mientras que allá es lo que puedes hacer en una hora y viene de regreso. Es un sistema distinto. Entonces realmente te voy a decir que mi forma de pensar y la base de mi formación fue en México. Sí, claro. Eso fue en México. Bien. Hay otras ventajas estando en Estados Unidos. Por supuesto, hay más presupuesto, los laboratorios funcionan a una velocidad impresionante, aprendes a trabajar así, ¿no? A hacer protocolos, ¿no? Para que las cosas sucedan cuando tú dices que sucedan, con el costo que suceden, etcétera. Pero si yo te soy sincera, la formación y mi entendimiento de la ciencia fue mayoritaria, en su mayoría más en México. ¿Sobre qué hiciste tu tesis de doctorado? Sobre unos objetos que se llaman destellos de rayos gamma. Los destellos de rayos gamma son fenómenos explosivos que realmente están relacionados con muertes de sistemas de estrellas. Por ejemplo, hay dos tipos de destellos. Son estrellas masivas que acaban con su energía gravitacional, entonces implotan y luego explotan, tipo supernova, pero más energéticas. O puedes tener dos estrellas, por ejemplo, de neutrones, que igual se acaban su energía gravitacional, colapsan y explotan. Sí. Oye, cuando acabaste, ¿la hiciste sola el doctorado en términos de tu tesis? ¿En qué ¿O sentido? sea, entre varias personas lo hiciste? No, no, no. Ahí tiene que ser Mi tema, sí. Oye, sí. ¿Te ofrecieron quedarte? Sí, yo de hecho, como parte de mi tesis de doctorado, tuve un descubrimiento bastante importante en relación a este tipo de objetos. Lo publiqué en la revista Nature y entonces había opciones de buenos postdoctorados. Pero por razones personales me regresé a México. No te pregunto las razones personales, pero te regresaste. ¿Y a qué regresaste? Pues por mi razón. Pues es que en ese momento te cuento el chisme muy rápidamente. Cuando termino la licenciatura me hago de un novio. Sí. Y ese novio sigue conmigo hasta ahora. Entonces estuvimos 7 años separados cuando acabamos el doctorado.
Le digo, ¿y ahora? Me dice, ¿ahora te regresas? Y entonces me regreso a México a buscar trabajo. Entonces decidimos que era hora de hacer una familia. ¿Él a qué se dedica, perdón? Él también es físico, ¿Sí? trabaja en el Instituto de Física de la UNAM y se dedica a física particular. A ver, regresas a México después de ver esos laboratorios y de repente ya la astronomía se mete en tu vida como forma de vida. Así es. ¿Y qué empiezas a hacer? ¿Dónde trabajar? Pues empecé a hacer mi área de trabajo. El área en el que yo me dedico no existía en México. En la UNAM. No, en México. En México. En No, México. pero me refiero, ¿haciéndolo en la UNAM? ¿O Sí, dónde? sí. Entonces, yo lo que me dedicaba era lo que le llaman astrofísica de altas energías. Es decir, estudiamos el universo con la luz más energética que se conoce, que le llamamos rayos gamma. Sí. Ahí entiendo hasta ahí. Ok, hasta ahí vamos a ir, Sí. por el momento. Hasta ahí entiendo. Entonces, cuando yo estaba en Estados Unidos, yo colaboraba con el grupo de trabajo de otro proyecto que se llama Milagro, que es el antecesor al observatorio en el que trabajo ahora. Y en ese tiempo estaban buscando qué seguía después. Y necesitaban un sitio a gran altura y iban a hacer un instrumento mucho más grande. Entonces yo estaba acabando el doctorado. Cuando vengo a México la primera vez no encuentro trabajo. Y cuando decido venir la segunda vez, decido que el proyecto que estaban planeando tenía que venir a México. Y entonces les digo, no se preocupen, vamos a armar el grupo de trabajo y vamos a hacer que suceda en México. Y entonces llego a México a eso, a dar pláticas, a convencer a la gente, a explicarles el proyecto, todavía sin trabajo. Yo estaba embarazada, entonces pues ahí todavía no acababa mi doctorado, estaba terminando todo el doctorado. Sí, claro. Porque tienes que entregar el famoso paper. Exacto, Sí, todo, ¿no? Y bueno, pues así sucedieron las cosas hasta que eso fue como en el 2004 cuando empecé. En el 2007 se decide que el proyecto viene a México. ¿Y dónde está ese proyecto? Está en el volcán Sierra Negra, en el estado de Puebla, a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Es un centro que está yendo a la carretera de Puebla, ¿no? Bueno, está el INAOE, Sí. pero ese está cerca de la ciudad de Puebla. Sí. El observatorio está yendo hacia Orizaba. Claro. Hay dos volcanes, está el volcán Sierra Sí. Negra y enfrente de él está el volcán Sierra Negra. Entonces, no sé, bueno, seguro que todo el mundo ha oído sobre el gran telescopio milimétrico. Que Sí, es ese, sí. Bueno, nosotros estamos abajo de ese. Abajo de ese. No es ese, Oye, el de nosotros es hecho de tanques. ¿Y qué ves desde ahí? Pues todo el universo que pasa por arriba de nosotros, los eventos más energéticos que suceden en el universo. ¿Por qué hay otros de este tipo de centros en Baja California, no? No. ¿No? O sea, lo que tienen en común es la astronomía, pero Sí. el de Baja California trabaja en otras frecuencias, Sí. con otra luz, en el óptico, en el infrarrojo. Nosotros trabajamos en rayos gamma. La razón por la cual está uno en Puebla, Orizaba, Veracruz y otro en Baja California, independientemente de que son dos cosas distintas, ¿tiene algo que ver con lo que vemos, con el mar, con el cielo, con No, algo así o no? tiene que ver con que esté en un volcán. Esa es Que importantísimo. tenemos que estar a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ya está arriba. Entonces, digamos que de todos los volcanes que tenemos, cerca de instituciones académicas, era el más adecuado. El más adecuado. Nada del Popocatépetl ni el Iztaccíhuatl. Con las- Sí, con toda la actividad sismológica. No, pues sí, no había manera. Sí, en el pico de Orizaba, el sitio que ya habíamos escogido resultó que estaba sobre un glaciar que se deslizaba y entonces este movimiento no nos ayudaba. Oye, igual Colima, el volcán de Colima, ¿para qué Exactamente. quieres? También fuimos a ver el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca también. Tampoco. El Ajusco. Ese no tiene la altura. No tiene la altura, está Bueno, más. es que mientras más alto vas, Sí. más Oye, reducido es el y entonces, a ver, se hizo eso, por fin. ¿Quién lo pagó? Entre la UNAM, entre pues mira, empresarios, fuiste a chillar aquí y allá y en todas partes. cuando el proyecto lo estábamos iniciando, la idea era que todo lo iba a pagar Estados Unidos. Sí. Cuando las cosas sucedieron, pagó México 1/3 y Estados Unidos 2/3. Ajá. Y Estados Unidos tiene acceso a él. Claro, por supuesto. Sí, digo, y no lo digo peyorativamente, ¿no? Sino lo digo al contrario. No, es un proyecto binacional. A ver, ¿qué estás
¿Por qué era? Porque ahora ya hay más países. Ah, No, pues es que ya somos muy buenos. Por supuesto, sí. Oye, Pues ya entraron a los ver, alemanes, los polacos. ¿Es en serio? ahorita. Sí, sí, sí. Qué entonces, bien. Y entonces es una cuestión sensacional estar ahí en el Bueno, tenemos centro. resultados muy interesantes. Entonces, sí, en los últimos años. A ver, entramos. cuando estudiaste física, ¿había más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? No, pues siempre ha habido más hombres que mujeres. Éramos como 1 a 24. Así era mi grupo. Bueno, 2 a 24. 2 a 24. Oye, ¿y cuando entraste a Wisconsin? Cuando entré a Wisconsin, que te digo que mi generación era la que más mujeres teníamos. Y eran 3. ¿Y cuántos Como hombres? de 20. Fíjate. Oye, ¿y en el centro? Acá en donde estás ahora. No, el Instituto de Astronomía es muy novedoso en ese sentido y creo que tiene alrededor del 45% de mujeres. Eso está muy bien, ¿no? O 35%. Pero parece. digo, está bien. Sí, bueno, Todavía, en ¿no? ciencias Todavía. está muy por debajo de eso. Sí. A ver, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué es lo que, a qué te dedicas cuando te pones a ver el cielo? ¿El cielo? ¿Dije bien? Sí. ¿El cielo? O sea, el firmamento, como le queramos llamar. Sí. Se conjuntan muchas cosas, porque también se conjunta, supongo que cosas hasta espirituales, aunque uno no quiera, ¿no? O sea, pues es que uno ve una maravillosa y luego lo ve uno solo, ¿no? Tú como científica, aunque lo compartas, ¿no? Sí, bueno, la diferencia con los ópticos es que nosotros tenemos que esperar a que se analicen los datos para poder ver Para una poder imagen, ver. ¿no? Sí. Pues mira, principalmente yo ahorita me dedico, soy la responsable responsable técnica del observatorio de Hawk, se llama. Sí. Y eso me ocupa mucha parte de mi tiempo, pero ya en cuestiones más científicas me dedico a 2 tipos de objetos, que lo que te contaba, los destellos de rayos gamma y los centros activos de galaxias, que son hoyos negros que viven en el centro de las galaxias. Y en los últimos años he empezado a evolucionar hacia otros temas, como las nebulosas de pulsares, principalmente. Oye, las fotos que sacaron recientemente de los hoyos negros, ¿sí son así? Sí, bueno, no es la foto del hoyo negro, más bien es el horizonte Sí, del hoyo porque negro. no hay manera, ¿no? Sí, Sí, no hay exacto. manera de... Sí. Oye, es, supongo que maravilloso el universo, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que es donde se da toda la expresión de lo que se puede y lo que no se puede, ¿no? Digamos, lo que pasa en la Tierra está muy limitado. Sí. Tan simple como que las energías de gamas que pasan en la Tierra en comparación a las que pasan en el universo son 1.000 millones de veces más energéticas. Entonces, imagínate todo lo que podemos entender, que aquí no pasa, que sucede allá, Híjole. ¿no? Y peor aún, que entender allá para saber cómo llegamos hasta aquí, Sí. ¿no? Las abundancias químicas, por ejemplo. ¿Cómo es que tenemos este balance de elementos en la Tierra que tiene que ver con la evolución del universo? La vida, ¿no? La composición de nuestro planeta, las circunstancias que hicieron que aquí hubiera vida, ¿no? Sí. Humanos. Entonces, hay tanto que podemos aprender allá para entendernos aquí. Oye, créeme que no es una pregunta ociosa. ¿Tiene sentido ir a Marte? Tiene sentido ir a Marte. Depende a lo que le llame sentido. Digamos, ¿qué valor le concede al hombre genérico el ir a Marte? O sea, ¿qué podemos conocer? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué puede ayudar a la ciencia? Mira, yo estoy emocionadísima con los resultados de Marte. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que más se parece a la Tierra? Pues no, que haya agua, Eso sí es un dato. ¿no? Sí. Es impresionante. Sí. Que pareciera que ahí puede haber marcas de vida. ¿Qué condiciones puede lograr eso? Es nuestro vecino. Es un vecino tan cerca, pero tan distinto a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que no solo Marte, ¿no? Conocer todos los planetas, los otros sistemas planetarios. Yo creo que, como Pero insisto, Marte es una posibilidad real desde la perspectiva del desarrollo científico de habitarlo como se ha planteado o no. No te lo puedo afirmar, Sí. pero creo que la gente cada vez cree que así es. Sí. Así es. Por supuesto que todo lo que hay que hacer para adecuarlo y para adecuarnos es titánico, Sí, claro. pero no sé, no te podría decir qué tan lejos estamos de eso. Sí. Si te me entiendo, te entiendo. dices de antes, todos los avances tecnológicos que ha habido, no me los hubiera imaginado. Sí. La ciencia está avanzando a pasos gigantes, pero también es cierto que estamos teniendo problemas como humanidad, entonces no sé qué nos gane. Híjole, eso está muy bueno, eso es lo que dijiste. A ver, déjame para despedirnos, déjame preguntarte. Vamos a hacerte, si no te importa, vamos a ponernos de pie. Sí, claro. Es que nos vamos a sacar una foto Muy para bien. nuestro archivo. Y yo te pregunto mientras nos sacamos Muy la foto, bien. doctora.
¿Te inquieta, te preocupa? ¿Con qué ojos ves la política científica del actual gobierno, las cosas que han pasado, si el apoyo o no a la ciencia, a las universidades? ¿Qué piensas como destacada científica? No es lugar común, por eso te lo pregunto. Mira, yo siempre he creído que los esfuerzos deben de ser dedicados y enfocados. Dedicados y enfocados. Exactamente. Creo que la ciencia en México, la política siempre ha sido de tener la mejor ciencia, pero no necesariamente enfocada y dedicada. Lo que me preocupa es que lo hagamos sin destruir lo que tenemos. Más bien tenemos que aprovechar y cosechar las cosas que ya se hicieron, porque no se construyeron de ayer a hoy, ¿no? Son décadas de trabajo. Entonces yo creo que puedes aprovechar esas estructuras para que sobrevivan esos esfuerzos y llevarlos a otras comunidades. Da la impresión como que eso está, esto que dices es una constante, ¿no? Inquietante. Quiero pensar que lo tienen presente, ¿no? O sea, sí me queda claro las intenciones que tienen, entiendo las limitaciones presupuestales, pero creo que hay que pensarlo de una forma, insisto, de cosechar. ¿Qué le pasa a un país que no hace ciencia? Un país que no hace ciencia, ignorantes. No hay como que te digan, toma agua. Pero ¿y por qué tengo que tomar agua? Si te digo, toma agua, ¿la vas a tomar? No. Si te convences, ¿por qué? Claro que lo vas a tomar, ¿no? Sí, claro. Entonces, el conocimiento nos hace poderosos, nos hace convencernos de las cosas que hacemos. Doctora, ha sido un gusto. Gracias. Que tengas un buen regreso hasta el sur. Muy bien, gracias. Pásenla bien, hasta la próxima. Adiós. Gracias.